Bueno, Fede, bienvenido. Gracias. Un Gracias, placer estar acá. gracias por aceptar la invitación. Medio loca. Este es un podcast más desafiante que los anteriores porque trajimos a la voz de alguien que no hace terapias holísticas ni nada de eso. Sin embargo, me parece como bastante espiritual desde mi mirada, eh, parte de a lo que dedicas parte de tu vida, Hmm, ¿no? Contanos. Qué difícil. Terapias holísticas no hice. Duré en terapias convencionales 2 sesiones, en 2 ocasiones, nada más. Y hice una vez registros akáshicos. Eso es toda mi experiencia holística, capaz. Pero de alguna forma siempre he tenido ciertas personas cerca en mi vida que se han dedicado o que se dedican o que saben mucho del tema. Y a mí siempre de alguna forma me llama la atención. Em, Así que entiendo que queremos hablar un poco de eso. Pasa que ustedes me tienen que contar más a mí de lo que yo les pueda contar. Yo les puedo contar lo que yo me dedico, lo que yo hago. Trabajo en barrios vulnerables, pasé por un montón de organizaciones sociales, dedico mi vida y mi tiempo de los fines de semana a estar ahí, porque me apasiona y porque me llama la atención y me encanta conocer gente y me encantan los vínculos con las personas. Ujú. Eh, Así que eso es un poco como para arrancar y Bien, o contar. sea que vos ayudás gente, ayudás, te dedicás a construir, Sí. ¿no? ¿Es eso lo que vos haces? Sí, perdón, no me gusta mucho la palabra ayudar, Ok. pero porque ya tengo 29 años y arranqué con todo esto a los 17, 18, 19 en el colegio y después. Pasé por una experiencia bastante hermosa, linda y fuerte en Mozambique y cuando volví estaba con esa idea de querer cambiar el mundo, quería salvar a la gente, quería esas cosas. Después con las experiencias me fui dando cuenta que es un ida y vuelta, no le diría contrato, pero es un ida y vuelta con las personas en las cuales a mí me ayudan un montón también. Ujú. Obviamente yo puedo tener la facilidad de algún recurso económico o algún conocimiento distinto, solamente por tener diferencias en donde nacimos, eh, pero he aprendido muchísimo de estas experiencias, sobre todo la simpleza, la profundidad, como lo real de las cosas. Es una ayuda mutua, por eso me gusta verlo así. Un intercambio. Pero sí, básicamente construyo cosas. Ok. Me gustan mucho las herramientas y me gusta mucho conversar y compartir. Bueno, es un poco parecido a lo que hacemos nosotras, ¿no? En el sentido, en otro tipo de sentido, ¿no? Vos lo haces más desde una cuestión de acción, de manifestar, de concretar ciertas cosas que están buenísimas, necesarias, ¿no? Muy necesarias. Y nosotros por ahí lo que hacemos es la parte más emocional, que Mm, también es tan necesaria como la otra. Pero bueno, es ahí donde encuentro el punto. Esto que vos decís está buenísimo porque esto es un intercambio, ¿no? Hay siempre un dar y un recibir constante con cualquier tipo de vínculo y me gusta en la posición que te pones, ¿no? De no ser el salvador, porque no es así, sino más bien ser alguien que está ahí con esa simpleza, con esa pureza de hacer ese intercambio mm. donde ambas partes, nada, me parece como bastante espiritual toda esa parte, ¿no? Hay mucho ahí. Yo le vi la beta Claro. espiritual a esto, porque parecería que no es una terapia holística y que entonces, sin embargo, qué importante me parecen las personas como Fede y tantos otros que ni siquiera están en una organización social por ahí y que sin embargo no van desde la parte emocional o desde ninguna visualización, sino que están en la cancha, están en el barrio poniéndole el cuerpo a acompañar a otro. Mm. Me parece sublime, me parece como algo mucho más espiritual
que muchas personas espirituales que a veces tienen bastante un olvido del otro. Sí, bueno, el consultante viene y lo mirás un rato, pero después, no sé, te cruzás al espiritual en la esquina y cuidado, te puede llegar a cortar con una lanza. Entonces, me parece súper importante esto de no separar como qué es lo espiritual y qué no. Si somos seres espirituales todos, porque somos seres humanos que tenemos esta capacidad de trascendernos a nosotros mismos, sintiéndonos conectados con algo más grande, conectándonos con otros seres humanos, a los que a veces ni siquiera conocemos. Mm, Y ese conectar con otro me parece que es parte de la trascendencia que tenemos, ¿no? mm, Bueno, podríamos definir qué es lo trascendental, mm. y acá ya nos vamos a la filosofía. Pero es una cuestión difícil esa. Em, Che, Fede, y volviendo a vos, ¿cómo fue que te picó este bichito de meterte en esto? ¿Te ocurrió a vos solo? ¿Te lo propusieron? ¿Cómo comenzó? Eh, en el colegio tuvimos la oportunidad de que se acercó una organización que fue Techo y nos invitó a ir a construir. Así que como que no, simplemente fui porque mis amigos iban, básicamente. Pero salí de una burbujita, yo vivía a 10 cuadras del colegio. Pleno Belgrano, plena burbuja de ahí. Y bueno, fue la primera vez que como que salí de ese lugar y conocí un barrio a mis 16 17 años, distinto, totalmente distinto, con otro tipo de condiciones, Ujú, obviamente no buenas. Eh, y algo de eso me impresionó, me impactó, pero sin embargo no es que ahí generó algo importante. Sí me pasó después que con el colegio, más allá que yo no era muy religioso, estaba en el grupo misionero porque me habían invitado. Querían buscar un coordinador varón que le guste, que me llamaron. Cuando me llamaron fue, queremos un coordinador varón que le gusten las pavadas, o algo así. Entonces vos dijiste. me llamaron a mí y yo dije, dale, vamos. Y fuimos a Santiago del Estero. Y creo que ahí fue donde pasó algo en mí, donde esto, no estaba yendo con ninguna acción en concreto de construir nada, simplemente era ir a visitar a las personas. Como mucho hacíamos un torneo de fútbol mixto en el norte, con lo raro que es para ellos la igualdad no sé si es raro la igualdad de género, pero lo que les complica entender ciertas cuestiones de género. Ujú, Eh, pero eso era lo máximo que podíamos hacer capaz. No, no había como otro, no había financiamiento o no había como otra intención, porque era un retiro, era una misión. Pero sí me pasó ahí que dije, ah, ok, a mí lo que me gusta en realidad es estar con la gente, hablar con la gente, conocer a la gente, pero me gusta tener un objetivo puntual. Entonces ya. ahí la religión fue como, bueno, acá vamos a ver qué hay para hacer. Construir casas, construir baños, construir cisternas, construir aulas, construir cosas. Cosas que queden en el lugar y que sean trascendentales para mí y Ujú, para la comunidad también, porque eso que dejamos, esa infraestructura que dejamos en un lugar, nos trasciende a todos nosotros porque después lo va a ocupar otras personas. Entonces, es como, bueno, darle poder a eso. Y creo que con esas cuestiones fue que me empecé a interesar y empezar a conocer la curiosidad, conocer diferentes organizaciones, hasta que una vez estaba en Moreno caminando por un barrio que se llama Aras de Trujuy, y un barrio tremendo que se inunda cada vez que llueve, muy tremendo. Me acuerdo, estaba caminando con una compañera, con una amiga, estábamos hablando de qué hacíamos en las vacaciones como para sacar charla y conocernos. Y ella me cuenta que si iba a ir a Mozambique a construir aulas. Yo como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya, yendo, quiero. Y me postulé para ir y no me aceptaron porque tenía que tener tenía que ser mayor de 21 años. Y en esa época yo tenía 19 20. Mm, Entonces esperé todo un año y me postulé para el otro año y así fue que fui. Y creo que ese punto es como el hito que hace que cambia a un Fede anterior, a un Fede posterior, por esto que hablabas un rato de la profundidad y la simpleza que yo conozco en Mozambique.
que sin embargo me sentía a veces como que estaba en Chaco, porque estaba en comunidades rurales, personas que vivían ahí de siempre, que obviamente habían pasado por un montón de experiencias. Bueno, Mozambique se independiza de Portugal hace no muchos años, 30 40 años, todo muy nuevo, hay una guerra civil, como bueno, otra historia totalmente distinta. Eh, que siempre me acuerdo de la frase que me la dice una persona allá de no vengas con soluciones occidentales para problemas orientales, como Mm. llegá, quédate acá, mirá, y así es que yo me quedé ahí 3 meses Ah, en el país. Entonces, de alguna forma, cuando volví, sentí que mi vida o lo que yo debería hacer tenía que tener cierto sentido. Yo no podía ir a trabajar a un banco, no podía ir a tener un trabajo convencional en una corpo. Tenía que ir a hacer algo que me valiera por mí mismo, que le haga bien a la gente, que me haga bien a mí y que le dé trabajo también a la gente. Entonces así fue que empecé como a pensar qué hacer, dónde hacer. Lo primero que tenía que hacer era trabajar en fundaciones y organizaciones. Entonces me metí a trabajar en eso. eh, y Y bueno, en ese camino estoy, no es que lo terminé, sino es que está empezando. seguimos ahí, Sí, empezando. seguimos ahí. Creo que hoy estoy mejor parado que ese Fede de los 22 que llegó después de Mozambique, porque hace 2 años decidí construir y crear un proyecto propio. Después Mm, de tomar las herramientas de todo lo conocido y de todo lo aprendido, decidí ponerle un lugar y un espacio a eso y crearlo desde cero. Que era el sueño de una persona en el cual yo me sumo a su sueño para hacerlo realidad, que era construir un comedor mm. en Florencio Varela, que justo hace una semana, el viernes pasado, y sí, fue la inauguración, cortamos la cinta. Mira, Un proyecto que arrancó su construcción en el 2019. Sí, en el 2019, después con la pandemia se frenó, después el 2021 se continuó, pero muy poco, y en el 2022 es que decimos, bueno, dale, vamos. sigamos. Y de ahí es donde yo aprendo también a, bueno, como crear un proyecto, gestionarlo desde toda la parte de voluntariado, desde la parte vincular con las personas, de la parte de financiamiento de fundraising, desde la parte de obra, desde la parte de todo. Em, ¿Tuviste y que crear una fundación, una ONG, algo así, un fideicomiso para poder mm, hacer eso posible? Digo, financieramente, como, o no, hijo, como que, ¿cómo hiciste? Mercado Pago Mercado Pago del comedor, de del la comedor. Mercado Pago del persona comedor. del sueño. Sería, No, tampoco. lo puse con mi DNI, que así de raro parece. Ah, Pero Mercado Pago del comedor, y con eso se empezaron a juntar como los primeros fondos. Y simplemente era yo con mi Instagram hablando a la cámara diciendo, che, estoy en esta. Si quieren, vamos. Y si no quieren, no vamos y está todo bien. Y así de alguna forma se empezó a sumar la gente. Por ese proyecto han participado más de 150 personas. Cuando arrancamos éramos dos, el otro día fuimos 150 personas. Eh, Cuando hicimos el Día del Niño, 600 niños vinieron. Wow. Que esos niños iban al comedor, pero no existía tal comedor, era todo al aire libre. o sea, contanos esa historia, por favor, yo estoy intrigadísima. Igual también me quedaron preguntas de Mozambique. Quedémonos acá con los panchitos, ¿no? Sí, mover los panchitos. Ah, Em, Ponele nombre propio a esa persona, creo que es una mujer. Esa persona es Claudia. A Claudia la conozco en el 2017 por techo, porque fuimos a construir una casa, y ahí la conozco. Y yo cuando la conozco ya veo que ella tenía esa fuerza, ese corazón de referente. Hay personas que son ujú. referentes, líderes en lo que hacen y en su forma de hablar. Y a mí me impresionaba como una persona, sin menospreciar a cualquier persona nacida en un barrio, pero como esta persona que había llegado a terminar la primaria, capaz no la secundaria, no había tenido un título universitario ni nada, pero la flaca se paraba al frente de 100 personas y tenía una oratoria que yo no la había Wow. visto en ningún lado. En ningún lado. Y así la sigue teniendo al día de hoy.
Y ella inspira, y así me inspiró eh, para que cuando yo estaba en un momento bastante duro de mi vida, tuve las ganas de meterme de lleno con esto y de seguirla a ella y juntos empezar a hacer esto. Obviamente ella no tenía ni idea de cómo construir el comedor, ni cómo juntar la plata, ni yo ¿El tampoco. terreno lo tenían? El terreno lo tenemos, sí, es Bien. de ella. Y, y bueno, y así, esta red de contactos que fui armando con toda la cantidad de organizaciones y cosas que estuve, de repente empezó a nutrir y empezó a armarse una comunidad. Así aparecía un arquitecto, un ingeniero, gente que tenía experiencia en esto, en lo otro. O, che, yo conozco un electricista de... Y así. Y Se así, fueron. una red tremenda, una comunidad muy linda. ¿Y cuánto más o menos demoró en generarse toda esa comunidad? Desde que ustedes iniciaron el proyecto hasta que llegaron todas esas personas. Muy poco. O sea, fue esto, la construcción y formal así, formal como tiene como dijimos, bueno, hacemos este plan de trabajo, arranca en agosto del 2022. Ujú. A fin del 2022 ya había Ah, 100 personas ahí, ya se habían juntado 10 millones de pesos, ya como ya estaba muy, muy fuerte. Obviamente, desde ahí hasta hoy, la motivación y las ganas, bueno, van como más en sub y baja, donde un momento estás más motivado, otros te vuelves a tu casa con la cara por el piso porque esto no sale, porque a veces falta siempre más plata, porque siempre falta más, falta y falta. eh, y ahí hacemos un momento de, bueno, profesionalizar un poco la parte de financiamiento. Y ahí recibimos el acompañamiento de una fundación que yo trabajé en mis inicios para que salga de garante y para que vayamos a las empresas a tocar puertas y a financiar. Con empresas, Y ahí es claro. que aparece Motorola, ahí aparece Givaudan, ahí aparece Vital Water, ahí aparecen varias con proyectos importantes y donde profesionalizamos también un poco el trabajo, contratando mano de obra, porque hasta ahora siempre éramos nosotros. Bien. a mí me quedé con una frase tuya, esto de poner el corazón a las cosas, ¿no? Cuando uno pone y hace las cosas de corazón, es como que enseguida se genera un movimiento atractivo, ¿no? Como si fuera un Sí. magnetismo. Nosotras que estudiamos por ahí las partes más científicas, ponele, o desde la física cuántica, eh, los órganos del cuerpo, bueno, el corazón es este imán, ¿no? Que nos une a todos y donde nosotros tenemos esta capacidad de llegar también a la gente. Tenemos dos tipos de frecuencias, ¿no? La cerebral y la del corazón que todos la percibimos. Nosotros ahora estamos, si alguien nos viera a través de algunos lentes especiales Magnéticos, magnéticos, estaría viendo nuestras ondas cerebrales, pero sobre todo la más expansiva y la más importante es la del corazón, el campo electromagnético, el campo totalmente electromagnético, medible por la totalmente medible ciencia. y es súper, súper grande. Y me hacías darme cuenta de esto, ¿no? Que cuando uno hace un proyecto o inicia algo, sea lo que sea, y le pone el corazón, no solamente lo que es la mente, Mm. ¿no? Y las ideas y todo, que está fantástico porque todo se construye a raíz de esto. Qué importante, ¿no? Cómo uno empieza a imantar a esa gente que tiene que aparecer y cómo todo empieza a suceder. Nosotros también desde la biodecodificación por ahí hablamos de esta parte, de que cuando uno quiere crear algo, porque somos todos creadores, Mm. podemos crear desde un plano inconsciente, que es la mayoría de las veces, o sea, un 95% estamos creando nuestra realidad desde lo inconsciente de nuestro piloto automático, y hay un 5% nuestro que le podemos poner esa parte más del deseo, del foco, de a dónde querer ir, La intención. de intención. Entonces, bueno, cuando uno puede configurar, y es algo que nosotros también lo traemos y aprendido un poquito de Joe Dispensa, ¿no? Que también es una persona muy conocida, digamos, en el ambiente así espiritual, Mm. eh, cuando ponemos como en coherencia, ¿no? El pensamiento, esta frecuencia del corazón, la intención con la que yo voy, uno es capaz de crear cualquier cosa. Y la creación no es solamente, ay, che, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer la casa. No, es también esta parte de decir, necesito gente también alrededor mío. ¿Y cómo atraigo yo ese tipo de gente, ¿no? Y cómo esa magia
comienza a suceder con tan solo esto de intencionar y poner el corazón y poner en marcha esto, me parece muy bonito. Gracias. Sí, o sea, coincido 100%. Se resiente esas cosas cuando el magnetismo. Em, Porque de alguna, o sea, yo no invento nada cuando, cuando invito a alguien. Tipo, che, vení, está bueno, Claro. vamos tomando mate, vamos charlando un rato. Vení y compartimos. Y de alguna forma pasa que esa persona, el- que esto ha pasado en el lugar, yendo más, o sea, ahora porque nos fuimos más a los panchitos, pues podemos ir a donde quieran, pero digo, me ha pasado muchas veces de escuchar, che, acá se mueve mucha energía. Como de alguna forma la gente termina viniendo. Y de alguna forma siempre viene alguien nuevo. Todo el tiempo había que teníamos una costumbre de todos los almuerzos que hacemos ahí, después hacemos una rondita muy chiquita de alguna dinámica, alguna actividad de charla. Porque siempre viene alguien nuevo. Claro. Y pocas veces ha pasado que no venga nadie nuevo. Y es raro, porque fuimos 345.000 millones de veces. Entonces, traer siempre a alguien nuevo es fuerte. Y ahí hay algo que se mueve, que no lo puedo explicar, pero se mueve. Es eso que dijiste, la energía, ¿no? Somos energía, frecuencia y vibración. Y creo que eso está buenísimo porque nos saca de esa parte más invisible, ¿no? De querer ponerle palabras a las cosas más por ahí espirituales y esto como que lo baja bien a la materia. Está buenísimo, algo bien práctico. Re- Y se me viene otra cosa, al principio te atajaste como diciendo, fui 2 veces, duré dos consultas en Ah, Terapia. terapias, eh, y sin embargo, escucho esto que estás relatando y creo que no hay experiencia más terapéutica que el simplemente compartir y dialogar con un otro. Cuando uno entabla un diálogo, no hace falta que el otro haya estudiado psicología para que realmente te ayude Mm, esa charla, ¿no? Entonces, en todas esas tardes, noches y juntadas, mingas me sale, no sé si sí, usan ese término, la minga como lindas, lindas, sí, la reunión para la convocatoria para construir. sí. ah, Cada uno, aunque no sepas nada, algo hace, tráeme más agua, tráeme tacho de arena. En la bioconstrucción. Claro, se usa en la mm, bioconstrucción. Esas mingas te la pasaste de terapia en terapia. Como bien dijiste en un momento, también te ayudó y te hizo bien a vos, ¿no? Y quiero reforzar esa idea de que no está buena la idea que nos han metido como de ayudar a otros, eh, pero sobre todo en lo social. Eh, en esto quiero decir, cuando mis hijas eran muy chiquitas, alguna vez dijeron los pobres. Por ahí voy a decir ujú, algo polémico, no sé, yo lo digo igual. No, porque los pobres. Yo como que se me chifló un poquito el moño y dije, no, no, no son los pobres como una cosa, como un estado, una categoría. Mm, Es alguien que está pasando un momento difícil o que tiene una vida difícil, pero no son los pobres, ¿no? Son personas iguales a vos que, como bien dijiste antes, hemos nacido en diferentes lugares, que tuvimos diferentes oportunidades por razones que podremos explicar de diferentes panoramas o no podemos explicar, ¿no? Para muchos esto fue una casualidad, para otros, bueno, por algo nacés donde nacés, tenés que hacer una experiencia, pero digamos que va más allá de vos realmente. mm, El hecho de el lugar en donde creciste te facilitó o te hizo más difícil las cosas, ¿no? Y esta idea de la ayuda como quien viene y te da algo, eh, y no es darte esa cosita que te dura una tarde, te la comiste, sino que es darte las herramientas, re- es darte la mirada y decir, vos podés también. Va a ser más difícil, obvio. Alguien mm, que le cuesta pagarse el colectivo o los apuntes a hacer una carrera. Pero tenemos un país donde hay educación gratuita, mm, educación universitaria gratuita, donde hay hasta doctorados que podés hacer, donde si vos lograste conseguir una beca, lo vas a poder hacer. O mm, sea, lo económico puede llegar a estar cubierto. Pero ¿qué es lo que nos falta? Y eso por ahí en bio lo estudiamos un montón en todas las clases sociales. Nos falta la visión y la mentalidad de pensar que eso es posible para uno. claro.
cada uno en el lugar donde vive tiene como un horizonte que es hasta donde ve. Y más allá de eso pensamos que es totalmente imposible. Uy. No sé, si cuando eras chico, qué tan soñador eras que si te decían, che, cuando tengas 19 o 20 vas a estar en Mozambique y vos decías, ¿qué voy a estar en Mozambique yo? Sí, re. Si no crucé nunca la General Paz, ¿no? Y sin embargo, hubo algo que en un momento abrió tu visión y escuchaste y dijiste, ah, si Mm. ella va a cruzar el Atlántico, capaz que yo también puedo. Y todas esas miradas habilitantes que nos ayudan a dejarnos, eh, que nos colaboren Mm, en nuestra vida, que no es lo mismo que ser ayudado como desde la indefensa total, ¿no? Sino esto de, "Ah, estoy acá para sumarte y vos podés, ¿no? Bueno, no sé. re. Sí, traigo lo de esto de ayudar porque a lo largo de estos años lo he empezado a dejar de usar o demás, porque hay mucho ego también en lo social. Hay Mm. mucha persona que se para frente a la gente y mira lo bueno que soy. Hay mucha idiosincrasia también. Entonces, está bueno siempre entenderlo como lo que es. La única forma de esta vida para mí es colectiva, no importa qué. Porque así como puedo ir y construir un baño, te puedo ir a ayudar a vos a poner un estante en tu casa. Es como, es el compartir y el saber que si me necesitas, yo estoy. Eso. Yo creo que fundamentalmente lo que subyace a todo, que sana al otro y nos sana a nosotros, es la presencia. Mm, comparto. Es la presencia, es eh, estoy acá, ¿no? Y con esa simpleza y con esa sensibilidad que nos trae, porque por ahí vos estás pasando un momento X y estar juntos, ¿no? Que venga alguien y te preste su compañía y estemos en presencia, como decimos, ¿no? Real, disponibles, ¿no? Y ahí es ese intercambio. Creo que no hay nada más bonito que eso, que estar en presencia de un otro, hacerle sentir al otro que está ahí para vos y que vos estás para él. Y concuerdo 100% en esto de que el ser humano es social, Mm, no podemos estar aislados. Entonces esto de compartir y que uno engrana al otro y que esto es un rompecabezas, ¿no? Y que cada uno juega su papel, me parece que es algo digno de estar recordándolo todo el tiempo. Y cuando me dijiste lo de la palabra ayuda, me hiciste acordar, la vez pasada escuché a una señora divina que decía, la palabra ayuda es violencia. ¿Te acuerdas que creo que te lo dije? Que a ver qué iba a decir. Sí, sí, porque dentro de esa palabra está esto de que si yo te ayudo, yo soy más que vos. ¿No? Como esta cuestión que vos decís, por ahí que hay gente que cree que es más porque ayuda. Y es como que si dejaras al otro en esa posición de no servís para nada, entonces yo te ayudo, dale, Claro. ¿no? Como la víctima. Y eso, bueno, es como delicado, ¿no? Como una delgada línea roja, porque en realidad lo que está bueno es eso, ¿no? Yo no sé, a mí por ahí, a partir de eso pensaba, ¿qué palabra sería más idónea, ¿no? Por ahí, hoy te colaboro, hoy, no sé, estoy acá, Coopero. Yo coopero. estaba pensando en la cooperación, Claro. ¿no? O esto, hoy estoy acá para vos, qué sé yo, capaz que eso es más Mm. sensato que todo lo demás que le podemos poner. Pero está bueno como cada uno usa esa palabra, incluso cuando, bueno, nosotras hacemos bio, enseñamos, tenemos estudiantes y a su vez cada una tenemos consultas privadas, ¿no? Uno a uno. Y muchas veces, bueno, la gente obviamente es súper agradecida y te dice, gracias por ayudarme. Y realmente vos te das cuenta de que es algo tan mutuo. O sea, ¿no? Es Mm. como, yo, sí, gracias a vos. O sea, terminamos un encuentro y es como, gracias, gracias. Y es hermoso porque es como una onda expansiva que se hace en eso. Y creo que es Re. parecido a lo que vos estás haciendo, ¿no? Como que vos le puedes aportar al otro algo, pero el otro nunca te deja de aportar a vos y de mostrar cosas y, uy, mirá qué lindo esto que estamos acá juntos co-creando, ¿no? Sí, es eso. Eh, yo lo que me di cuenta a lo largo
El tiempo también es que la gente a veces no es que necesita ayuda, necesita ser escuchada o necesita atención. Como todos también necesitamos atención. Mm. Nadie puede estar hablándole a la pared y sintiéndose satisfecho por eso. Desde la persona que te frena en la calle para venderte un trapito y vos te frenaste, capaz no le vas a comprar nada, pero te frenaste, lo saludaste y seguís con tu vida y esa persona súper agradecida porque te frenaste, que seguramente pasó por 800.000 personas que lo Mm. pasaron para el lado. Y la invisibilidad también en la pobreza como impacta mucho, tiene un rol muy importante en cómo le hace sentir a esa persona. Como esto que decías hace un rato eh, de sentirse que uno puede para algo. Eh, entonces, para mí es la atención que yo le puedo dar a algo y a otra persona y a un momento, que es lo importante. Por eso esto, volviendo a cuando iba a Santiago del Estero y me sentaba a tomar unos mates y capaz no estaba haciendo ninguna acción Mm. constructiva, era mi tiempo y mi atención. Yo me había venido de Capital Federal simplemente para ir y estar un rato y saber cómo andaba de salud Doña Rosa. Y bueno, y nada más. Y eso ya era un montón. Ese es un Eh, montón. Ser, simplemente estoy, Exactamente. ¿no? Estar, Estar, cero estar. verbo Ay, to be. cero estar, que hay un filósofo que yo amo, adoro, admiro, que ya falleció obviamente, se llamó Rodolfo Kusch, un filósofo argentino que habla de eso, de el ser y el estar, Mm, como categorías muy distintas. El querer ser alguien es esta cosa que en las ciudades se impone, que nos vino de Europa, este ser que busca ser productivo, ser exitoso, ¿no? mm, Y sin embargo, él se ha ido a vivir al norte y había estudiado mucho las comunidades aborígenes, había estudiado el quichua y decía, acá ninguno de estos tiene este mambo. mm. Todos ellos saben estar, Ujú. están en la naturaleza Sí. y no tienen culpa por no estar siendo productivos, porque están unidos a los ciclos de las estaciones, de la siembra, y tienen otros ritmos. Y el que viene, el porteño, hay un libro que se llama Indios, porteños y dioses. El porteño viene acelerado, y dice, ¿qué le pasa esto? Y el Coya está tan pancho ahí mirando el atardecer y esperando porque ya sabe que sembró y que ahora no hay nada que hacer, ¿no? Claro, Y que el tiempo es siembra, después vuelve a haber esa actividad. Bueno, estamos bastante alienados, enajenados, los citadinos, que a veces no sabemos estar, me parece. Sí. sí, No sabemos estar para nadie, ni para nosotros mismos, ¿no? Ni para nuestra propia familia. Vivimos así una vida a las corridas y esos momentos de irse de la casa, ¿no? Vos te fuiste ahí a ese lugar rural que nombraste, entonces no tenías distractores. No, claro, Tenías tu tiempo, seguro no había wifi. no, no, y en esa época no se usaba el celular como ahora, ¿no? Mm, Más allá de que soy joven, no había mucho de Instagram y claro. TikTok y todo eso que claro. hoy hay. Yo creo que tiene que ser también, no soy un detractor del querer ser productivo o exitoso, creo que tiene que ser una mezcla entre ambos mundos. Mm, Por ejemplo, los domingos yo no hago nada. Yo estoy en casa, trabajo con mis herramientas, construyo cosas, eh, intento casi no ver el celular. Es un día para estar conmigo, con mis plantas y yo. No hago planes, mm, no voy a ver a nadie, es mi día. Pero sin embargo, después sí, obviamente tengo un viernes donde, como hoy, que me levanté a las 5 de la mañana y sé que hasta las 2 de la mañana estoy viendo gente haciendo cosas y estando apurado también. Que eso Mm. es, bueno, para el porteño es muy de nacimiento, Sí, eh, pero se puede estar apurado y tranquilo a la vez. mm, Como se puede saber ser responsable y estar tranquilo igual, de que vas a llegar y vas a hacer las cosas que tenés que hacer, pero que son muchas, pero igual que las vas a hacer. Em, Así que para mí está bueno verlo desde el lado donde
ser consciente y responsable con tu tiempo. Entonces, Mm, si yo elijo estar tranquilo, mirar el atardecer y no hacer nada más, bueno, aprovecharlo y sentirlo bien así. Si yo elijo estar hablando con el celular con un montón de gente y demás, bueno, pero no dejar que el aparato, no dejar que algo predomine sin mi consentimiento o claro. hacer un uso consciente de las cosas, así como de los hábitos y los alimentos, todo, como que lo podamos pensar y sentir antes de eh, mandarnos a hacer. Eh, Creo que eso está bueno y también es más saludable, de alguna forma, para la cabeza o no sé si para el cuerpo, pero para la cabeza seguro. Y si es para la cabeza, es para el cuerpo, ¿no? Porque Bien. no estamos desconectados. Todo lo que nos es salud mental, paz mental, eh, el cuerpo automáticamente se relaja, ¿no? Me parece que eso es una experiencia que vivimos todos y es innegable. Yo me voy como midiendo mucho cuando manejo. Mm, Voy manejando. Y cuando yo veo que estoy así como muy acelerada de querer, uy, el semáforo está en verde y seguramente se va mm, a poner en rojo cuando yo llegue, quiero acelerar y quiero pasarlo. Entonces ahí es cuando digo, no estoy bien. Entonces ahí me llamo a esto, ¿no? A respirar y digo, ¿y para qué quisiera yo pasar el semáforo? 2 minutos antes, ¿para qué quisiera? Bueno, pero digo, es todo un tema de tira y afloje porque la ciudad y esto, los porteños, todos, mm. hasta normalizamos que eso está bien, como que está bien, es normal, le ponemos, ¿no? Ese título. Y a consecuencia hay un montón de síntomas, todo el mundo, o no todo el mundo, pero la mayoría tiene algún síntoma, che, gastritis o esto, lo otro. Bueno, todo eso acusa recibo, ¿no? Obvio. Esa forma de pensar. Todo comienza con un pensamiento, con una creencia, con algo que justamente se convirtió en un hábito en mí. Y bueno, entonces en consecuencia me genera una emoción diaria, cotidiana, y eso va a afectar a mi cuerpo de cualquiera de las formas, Mm. ¿no? Puede ser algo maravilloso y puede ser algo, obviamente, que me genere un síntoma físico. Entonces me quedo mucho con esto que vos decís. Nos fuimos un poco, me encantó, como para qué lado se disparó todo esto. O por lo menos yo me fui hasta el calendario maya, me da ganas Claro. como en esto de volver a la conciencia de, de esto, ¿no? De la presencia, de estar, de ser parte de esta naturaleza, de esta inmensidad que es el universo, y este equilibrio que vos nombrás, este yin y yang, donde hay momentos para descansar, para recibir, para sentir, para magnetizar y crear, y otros momentos para salir, ¿no? Para salir, para ejecutar, para dinamizar y mover. Mm. Y creo que, bueno, esa es la esencia de todo, ¿no? Ese Obvio. famoso Re. armónico que se produce en ese centro del 8, ¿no? Ahí está la clave, ahí estamos todos detrás de eso a veces, ¿no? Como tratando de lograr y de cumplir. Bueno, antes de ir cerrando, digo la pregunta que me quedó de Mozambique, y es, ¿en qué idioma te comunicabas? ¿Cómo hacías para comunicarte? Porque acá entiendo, te sentás, tomás mate, charlas en cualquier pueblito que vayas. Pero, ¿en África? Justo coincidencia, porque iba a hablar un poco de eso, porque iba a decir que allá cada vez que me despedía de alguien me decía Ichikangwe. Ichikangwe significa estamos juntos en Shangana, en dialecto que hablaba cierta parte de la población. Sin embargo, fue colonia portuguesa, así que la gente habla en portugués. Sí, fueron a la escuela. Obviamente, yo fui a un lugar donde caí en la capital, pero después de la capital me fui para el centro del país y ahí cada vez es menos alguien que hable en portugués. Ujú. Entonces, está bueno aprender Shangana porque de alguna forma, ¿qué pasa? Ya cuando te ven, van a pensar que sos gringo y seguramente te van a querer vender algo, te van a querer pedir plata o algo. Pues sos un blanco metido en el medio del centro de su país, que es Claro. rarísimo. Si no estás haciendo un road trip, ¿qué estás haciendo ahí? Claro. ¿Dónde está tu minivan? Y me pasó que en estas situaciones tiene, en estas experiencias, suelen pasar muchos problemas, que no son
problemas así como catastróficos, pero nosotros tenemos que cumplir un trabajo, entonces puede ser que vayas al lugar y no tengan los elementos que vos tenés, o que estés yendo, allá no hay transporte público, entonces Mm. todos los viajes y demás son porque alguien te lleva o le pagaste a un hombre que tiene una chapa, que la chapa es una traffic, donde hasta que no se llena, no No solamente hay sale. gente sentada, sino todo parado, va con los pollos, con los hijos, con esto, con lo otro. Hasta que no se llena eso, no salimos. Y puede pasar como me pasó, que se pinche la rueda en el medio de la ruta y te dejen ahí y le preguntas, ¿sí? ¿Para cuándo? Hoy, mañana. Todo así. Entonces, en un momento empezamos a hacer chistes con tiempos mozambicanos. Tipo, Ah, no, o sea, ya diciéndole así, como no es todo en 15 minutos como queremos que sea acá, sino que puede ser mañana, puede ser pasado. Entonces, nosotros éramos un grupo de 6 en la comunidad, de 6 argentinos, 3 chicos y 3 chicas. Y ponerle que cada uno tenía su rol, pues teníamos un médico, tenía una persona que era arquitecta, yo era el que manejaba la plata y hacía las compras. Em, entonces yo me iba para el pueblo, decía, bueno chicos, me voy, no sé, si vengo hoy, si vengo mañana, si vengo pasado, porque no teníamos la señal para comunicarnos ni decirnos. Entonces capaz a lo lejos me veían aparecer con un camión y con todo lo que tenía que venir y así, entonces era gracioso, pero bueno, en todas esas secuencias me pasaba que se rompía tal cosa o no sé qué, y yo en vez de hablar en portugués, en español o en inglés, intentaba hacer un primer contacto en Shangana. Pues si yo hago un primer contacto en Shangana con un desconocido, va a decir, el que me va, el que me va a ver me va a decir, ¿quién es este que me está hablando en Shangana? mm. Algo interesante debe tener para decir o algo, o como ya es distinta. Eh, Como que es distinto el intercambio. Después, obviamente, yo decía Ligile, que es buen día, y Kusongoniano, Bula Bula Yangana, quiere decir yo hablo poquito Yangana. O sea, Ah, me sé 5, 7, 8, 10 frases. O sea, no me empieces a hablar en Yangana, pero hacía como ese primer contacto. Y hablábamos en eso y en portugués, portuñol. mm, Eh, Te claro. juro que vos podés ir a cualquier parte del mundo, pero si te querés entender, te entendés. No importa en qué hables, el humano va a poder comunicarse de alguna forma. Me hizo acordar a vos que... A ver, ¿para dónde se te fue a vos? Dale, dale. A mí me hizo acordar a Darwin con las Con las, emociones, ¿no? sí. Sabías que Darwin estudió las emociones del ser humano y entonces él decía que todos los seres humanos, no importa de qué parte del planeta venís, incluso los monos, que son parecidos a nosotros, también el lenguaje de la emoción es un lenguaje universal. Entonces vos podés leer en el otro que te sonríe, está todo bien. Ujú. Si lo ves así enojado, furioso, decís, acá, Me está ¿qué gruñendo. hago? ¿Salgo corriendo o le pego? Y me hiciste acordar a eso, ¿no? Porque dentro de eso no hay un lenguaje, ¿no? Sino que es algo más corporal, algo que sabemos leer intuitivamente, muy instintivamente, desde la parte más animal nuestra. Se me vino eso. No, yo pensé, creo que me haría entender en cualquier lado con lengua de señas. Ah, Me sí. siento capaz, que soy como una exageración de Sí, sí, gesticulación. sí, sí, sí. Digo, creo que tengo un lenguaje universal. Pero no, mentira, me da un montón de miedo y nunca estuve en un lugar que no sepa hablar nada del otro lenguaje. Estarías Me da, agarrando rocas del me da piso y un haciéndole montón de así. miedo. Yo creo que sí, yo agarraría algo. Algo, Sí, elementos, elementos. lengua de señas. No, había que estar atento también, porque en algún momento se ponen a hablar entre ellos y vos no entendés nada. Claro, Entonces ahí saber algunas palabras siempre sirve. Mm. sí. El blanco se le dice balungo, entonces si yo escuchaba que entre ellos estaban diciendo balungo, estaban hablando de Este mí balongo. y algo me quieren hacer, o algo me quieren vender o algo no sé qué. Claro. Entonces, después esto con las emociones, porque si algo no salía de acuerdo a lo que yo tenía pensado o me habían prometido ellos, yo me enojaba o como me ponía más serio o levantaba un poco más la voz y cambiaba también la situación. Entonces, como que de las emociones, súper. Y iba a decir algo más y no. No sé, a mí se me viene también lindo como para cerrar, es que el lenguaje es la clave
siempre nos vamos a entender, no importa de qué manera, porque es algo que es vibracional. Me Mm, parece que es eso, ¿no? Nosotros somos trillones de células, cada uno en su cuerpo, que están trabajando en conjunto, ¿no? Y ahí es donde más analogía podemos hacer de esto de que no somos seres que podemos estar solos, de que podemos irnos a separarnos y eso porque realmente funcionamos en comunidad y tenemos comunidades de células que trabajan en el hígado, comunidades que trabajan para cada sistema, y todo eso es como una representación microscópica de lo que somos los humanos, ¿no? Y también habrá, si nos vamos a los planetas y a más cosas más macro. Eh, Digo, qué interesante, porque las células se comunican. ¿Sabes a través de qué zona? Viste que la celulita es supuestamente redondita y tiene un núcleo y tiene cositas. Bueno, mucho tiempo atrás se pensaba que la célula se comunicaba a través del núcleo, como que el núcleo era el cerebro de la célula. Entonces, ¿no? Pensaban que era así. Y después se llegó a descubrir a través de la epigenética de que en realidad lo que comunicaba a las células entre sí era la membrana, que la membrana es el equivalente a la piel. ¿No? Entonces, lo que pero, uno siente, eso también de cuestiones, ¿viste eso de es cuestión de piel? También tengo piel con alguien o no, también eso tiene claro. su relevancia, pero digo, el entorno, nosotros, nuestra piel, eso que estamos, que uno siente, esto me huele a tal cosa, o acá me siento bien y me distiendo, creo que ese es también el lenguaje universal que tenemos todos, ¿no? Sí. El leerle el gesto a alguien, pero más allá del idioma y de la cultura, creo que ahí es donde radica todo en nuestras membranas. Cerraría. Y en la membrana están esas antenas, que es como captamos la información y cómo la emitimos también. Mm, Todos esos son descubrimientos que, bueno, en bio se estudian un montón y que vienen de acá de la epigenética y de un maestro muy hermoso que habla un montón de este tema de la cooperación. Y cómo estudiando las células en una placa de Petri, en un microscopio electrónico, él empezó a tomar dimensión de que eso que hacen las células de trabajar en comunidad es lo que tenemos que aprender a hacer los seres humanos y va por el mundo enseñando eso, que hasta que no empecemos a vivir en cooperación en vez de tirándonos misiles entre nosotros, mm, no vamos a ninguno vivir realmente bien y en paz, mm, porque somos parte de una comunidad, de pequeñas comunidades, pero que conforman la gran comunidad humanidad. Entonces, bueno, llegará el día en que aprendamos a cooperar todos con todos, más allá de diferencias que vamos a tener siempre, porque mm, somos distintas religiones, con distintas ideas, sin embargo podemos cooperar igual, de humano a humano, ¿no? Me quedaría con eso. Y me gusta esta idea también para cerrar, que así como hay personas que les encanta lo místico, lo esotérico y van a buscar así estos lugarcitos donde, no sé, vas a hacer registros akáshicos. Otros que son un poquito más, que analizan, ¿no?, las cositas y estudian, les interesa esto de la bio. Ah, significa algo, si te enfermas de una cosa no es lo mismo que de otra. Ah, ok. Pero también están los que no les interesa nada de eso Claro. y sin embargo, tienen un montón de ganas de compartir y de trabajar a través de otros caminos. Y bueno, que busquen el Instagram de los Panchitos, que se Ah, sumen a esas construcciones, que es la primera, los Panchitos, y van a venir muchas más, seguro. porque esto no va a poder parar, es imposible. Y bueno, qué lindo, ¿no? Que hay para todos los gustos. Hay para los que les gusta el dulce, el salado sí, y todos los caminos conducen a Roma, que es a ser más conscientes, a ser más empáticos, a conocernos a nosotros mismos. Qué lindo, ¿no? No tenemos que hacer todos lo mismo, tal pero cual. podemos aprender todos de los demás. Total, total. Creo que le encontramos El punto. el punto al espiritismo y al Sí. trabajo social. Así que gracias por tu presencia de hoy. Un placer haberte escuchado y Gracias. también sentirte con todo eso lindo Gracias. que La te... pasé muy bien, me sentí muy cómodo. Lo sentí también. Mucha presencia en este lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Entonces, Fede. nos despedimos. Adiós. Chao. Si estás interesada o interesado en profundizar más en esta terapia, seguinos en nuestras redes, reconectandobio.ar y nuestro Instagram,
reconectando.bio. Hasta la próxima.